La Tierra, nuestro hogar, una roca moribunda. Imagina que despiertas una mañana, enciendes las noticias y ves a todos los líderes del mundo reunidos. El mensaje es solo uno, pero a pesar de lo simple es aterrador. El tiempo se ha agotado. Nos quedan 10 años. Una década. Sí. Si contáramos a partir de hoy sería en 2036. Así que necesitamos empezar el plan de evacuación global ahora. ¡Vamos! Siento empezar así, pero tenemos un problema. Y no es nada pequeño, al contrario. Es un problema de 8.000 millones de personas. Si el reloj que marcara el fin de la Tierra ya estuviera corriendo, entonces definitivamente empezaríamos con la gran dificultad de la salida de 8.000 millones de seres de aquí. Es que es una realidad. Tenemos que mudarnos. No hay otra alternativa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tengo aún más malas noticias. Con la tecnología actual es imposible desalojar a todo el mundo. Dejaríamos a muchos atrás, junto con la roca moribunda que alguna vez llamamos hogar. Así que, ¿a cuántos podremos salvar? Según algunas estimaciones, solo hasta 98 personas. Una cifra suficiente para que la humanidad sobreviva y mantenga una población saludable. Pero hay un número de científicos que proponen otra cosa. 14.000 personas deberían ser las que abandonaran el planeta. Así nuestra civilización, conocimientos y linaje genético podrían preservarse. Pero aquí viene la parte que menos me gusta. ¿Cómo los seleccionamos? Primero tendríamos que realizar innumerables exámenes para que solo la gente saludable se reubicara lejos de la Tierra. Segundo, habría que llevar a los mejores y más brillantes individuos a la nueva ubicación, incluyendo científicos, médicos, ingenieros y equipos de mantenimiento. Todo eso se necesita para mantener las naves y los futuros asentamientos funcionando. Por cierto, aún no te he dicho dónde podríamos ir. Ya te contaré. Estamos enfrentando el dilema más complejo de todos. ¿Quiénes exactamente podrán ser los seleccionados para irse? No queremos generar ninguna polémica, porque sabemos que no es algo fácil de hacer, pero aquí proponemos una opción. Podríamos calcularlo de forma proporcional a las poblaciones terrestres. Por ejemplo, India enviaría a unas 2.500 personas porque cuenta con el 17,7% de la población global. China sería el segundo y enviaría a 2.390. Estados Unidos sería el tercero, enviando a unas 588 personas. Y el país más grande de Sudamérica, Brasil, escogería a 360 en concordancia con el 2,57% de la población del planeta. En este escenario, tendríamos que asegurarnos que ningún país se quede por fuera, incluyendo los más pequeños como San Marino o la isla Tuvalu. Sí, es algo extraordinariamente complejo, pero no tenemos opción. De lo contrario, nuestra selección impactaría tremendamente la cultura y las actitudes de la humanidad del futuro, y deberíamos encontrar una forma de preservar todo esto. Bueno, otra alternativa sería elegir a las personas solo por sus habilidades y cualificaciones, pero esto mantendría muchas de las inequidades actuales. Las proporciones por nación cambiarían drásticamente. Si te ocurre alguna otra forma de resolverlo, déjalo en los comentarios. Bien, continuemos con nuestro siguiente desafío. La limitante más grande en el momento actual es, sí, la tecnología. Podríamos recurrir a dos alternativas. Una, la lógica. Es construir la flota de evacuación más grande de la historia. Pero antes de eso, veamos lo que tenemos actualmente. Una nave como la Crew Dragon de SpaceX o la Soyuz rusa puede transportar cómodamente entre 5 y 7 personas. Así que vamos a hacer las cuentas. Si quisiéramos evacuar a toda la población mundial, necesitaríamos más de 1.000 millones de estas naves. Y suponiendo que pudiéramos construir una nave por día, lo cual es una locura, tardaríamos casi 3 millones de años en construirlas todas. Si vamos para atrás esa cantidad de años, veríamos a los primeros humanos del género Homo evolucionando en África. Aceptémoslo. Armar 1.000 millones de transbordadores no es factible. Pero, ¿y si decidimos enviar a 14.000 personas?
Si van 7 personas por nave y hacemos una por día en 5 años y medio, podríamos evacuarlos a todos. ¡Fantástico! Ahora, ¿cómo abordamos el hecho de que tenemos que hacer esas máquinas? Bueno, tenemos que poner a un lado nuestras guerras y conflictos entre naciones. Por primera vez en la historia tendríamos un enemigo común, el fin del mundo. ¿Podríamos lograrlo? ¿Podríamos cooperar? Tal vez. Es que para diseñar y construir las naves espaciales de forma vertiginosa, tendríamos que hacer un trabajo en equipo, todos juntos. Ahora, pongámoslo desde otra perspectiva. Construir una sola nave para alrededor de 14.000 seres sería más eficiente, pero estaríamos sujetos al grave riesgo de que se dañara o no funcionara bien. Además, ¿cómo haríamos para que ese peso abandonara la gravedad de la Tierra? Y se suman otros retos enormes. ¿Cómo construiríamos un transporte tan complejo y dónde lo haríamos? Respuesta: podríamos trasladarlo al espacio. Allí tendríamos mayor libertad. Podríamos optimizarlo para las condiciones del espacio en lugar de diseñarlo para que sobreviva a la brutal travesía desde la Tierra. Y ayudaría a transferir la materia prima hasta el espacio antes de iniciar la construcción, aunque tomaría un buen tiempo. A manera de referencia, los cohetes de SpaceX alcanzan a transportar cargas de hasta 63.800 kilogramos. Pero para nuestra nave necesitaríamos mucho más que eso. Este vehículo debería ser autosostenible. Haríamos de la luz solar su fuente primaria de energía. Es gratuita y el sol seguirá ardiendo durante miles de millones de años. Todo tendría que estar perfectamente equilibrado para producir oxígeno y agua, cultivar alimentos, procesar los desperdicios y regular la temperatura y la presión. Pero primero necesitaríamos sustituirla con suficiente comida para mantener con vida a todas las personas y luego poder empezar a cultivar alimentos en el espacio. Entonces, para poder sobrevivir los 2 primeros años, necesitarías hasta 400 kilogramos de comida solo para una persona. Y tendría que incluir todos los carbohidratos, grasas, proteínas y fibras requeridas. También necesitaríamos 1.726 litros de agua por persona. Ahora, multiplica eso por 14.000 para proveer de alimento y bebida a los que irán a bordo. Por supuesto, emplearíamos métodos de reciclaje de vanguardia para el sistema de agua renovable creado para la nave. Ya sabes cómo se recicla el agua, ¿verdad? Si no, dejaré que Chase te lo recuerde. Voy a relajarme un poco mientras la impresión 3D hace su magia. Ojalá hiciera más sol. Por cierto, ¿qué tipos de bebidas ofrecerá el abrevadero local? ¿Habrá piña colada? Te aconsejaría no consumir esas aguas. No, podrían contener compuestos químicos altamente tóxicos. Ajá, no se ve muy bebible. Menos mal tengo mi mini reciclador de agua portátil. No me preguntes qué líquidos recicla. Es agua que reciclas de tu orina. Rico, ya lo sé, todos lo sabemos. Trato de no pensar en eso, pero te la pasas recordándomelo. Muchas gracias, ahora ya no tengo sed. Ya lo escuchaste. Vamos a necesitar sistemas de reciclaje ultramodernos. Cada gota de sudor, cada gota de orina será recogida, filtrada y reutilizada hasta que esté más limpia que el agua embotellada. Lo mismo con el aire. Tendremos granjas verticales hidropónicas para cultivar vegetales y algas. Las algas, además de comida, serán las que produzcan el oxígeno. Bien, resolvimos este desafío y ahora la nave está lista y los 14.000 elegidos a bordo. Es hora del viaje, pero ¿a dónde vamos? No podemos simplemente dar vueltas por el sistema solar. ¿O sí? Tal vez nuestra primera parada sería la Luna. Eso quiere decir que en estos 10 años tendríamos que contar con una gran estación espacial en la órbita lunar o una base en su superficie. Sería perfecto, un viaje corto.
un chequeo de la nave y de todos los recursos antes de continuar. El siguiente paso lógico es Marte. Es el planeta más parecido a la Tierra. Tiene agua en forma de hielo, una atmósfera delgada y días de 24 horas y media. De hecho, es uno de los destinos más opcionados dentro de nuestro sistema solar para poder asentarnos en caso de necesitarlo. Aunque se han hecho varios esfuerzos y hay campañas privadas para llegar al planeta rojo para armar la primera civilización fuera del planeta, tenemos que entender que Marte sigue siendo un infierno helado. No podemos aterrizar directamente con una nave del tamaño de un rascacielos. Tendríamos que orbitarlo durante meses, quizás años, mientras enviamos misiones de avanzada para construir un campamento base, inflar hábitats presurizados y preparar el terreno para el aterrizaje de los colonos. Entonces, al igual que la Luna, para dentro de 10 años, necesitaríamos haber avanzado a pasos agigantados para hacer a Marte relativamente habitable. Y sería indispensable el trabajo sin descanso de físicos, astrónomos y demás científicos para poder llevar a cabo la misión de, finalmente, aterrizar y evacuar a todos los humanos a nuestro vecino. Ahí, esos 14.000 serían oficialmente los primeros habitantes de Marte. Nuestro nuevo hogar. Un hogar duro, frío y letal si te llegaras a quitar el casco. Pero sería el lugar donde la civilización humana podría seguir prosperando y que todo nuestro legado siguiera intacto para pasarlo a las futuras generaciones. Entonces, ¿lograremos hacerlo? ¿Verdad? ¿Podremos hacer todo esto en solo 10 años? La respuesta corta es no. Y la respuesta larga es que 10 años es un suspiro. Con decirte que la construcción de la Estación Espacial Internacional, que es del tamaño aproximado de una cancha de fútbol, nos llevó más de una década en construir y requirió la colaboración de 15 países. Honestamente, con la tecnología de principios del siglo XXI, construir 2.000 naves espaciales o una gran nave nodriza para 14.000 personas, incluidos todos los sistemas de soporte vital, nos tomaría entre 50 a 100 años, siendo optimistas. Por eso, mejor volvamos atrás. Tratemos de que esto no sea necesario. Es vital que sigamos cuidando nuestra hermosa canica azul. Es el único hogar que tenemos por el momento. Quizás más adelante incluyamos a Marte como nuestra segunda casa, pero para eso necesitaríamos terraformarla. A ver cómo nos va con esta idea. Algún día Marte se verá así, lo que permitiría a los humanos vivir cómodamente en el planeta. Todo lo que necesitamos es terraformarlo. ¿Pero cómo? Bueno, podríamos bombardearlo. ¿Lanzar bombas a Marte haría la vida más fácil en ese planeta? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si bombardeáramos Marte. Créanlo o no, es algo que los científicos han considerado por décadas. Elon Musk de SpaceX piensa que lanzar bombas a Marte podría ser una de las mejores y más rápidas opciones para hacer de Marte un lugar donde los humanos podríamos vivir. La idea es hacer explotar bombas termonucleares sobre el cielo de los dos polos del planeta. Esto calentaría los casquetes de hielo y liberaría dióxido de carbono y agua de los polos. Luego tendría lugar el efecto invernadero. Calentaría todo el planeta y haría de la superficie un lugar más habitable. Suena como algo rápido y fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hemos intentado aún? Es porque hay una gran posibilidad de que bombardear Marte no salga como lo pensamos. Hay muchas cosas que pueden salir mal con este plan. El primer problema es que es solo una teoría, y las teorías pueden estar equivocadas. Marte ha estado perdiendo su atmósfera por mucho tiempo. La atmósfera terrestre es 100 veces más gruesa que la de Marte, y si vamos a vivir en Marte, se necesita una atmósfera más gruesa.
Algunos científicos creen que podríamos liberar dióxido de carbono de los polos norte y sur, y esto podría hacer que la atmósfera de Marte se parezca más a la de la Tierra. Pero un estudio de 2018, publicado en Nature Astronomy, reveló que incluso si las bombas hacen su trabajo, estas explosiones solo harían que aumentara la atmósfera de Marte a un 7% de la de la Tierra. Incluso si creáramos más dióxido de carbono en la atmósfera de Marte, no sería suficiente para calentar el planeta. Y Marte podría necesitar mucho más calor, pues su temperatura promedio actual es de 63 grados Celsius bajo cero. Le tomaría décadas al planeta rojo calentarse, incluso después de obtener ese dióxido de carbono extra. Así que en teoría, esto podría retrasar la llegada de los humanos a Marte. No solo eso, sino que se asume que lanzar bombas termonucleares sería una operación perfecta. Ten en cuenta que estamos hablando de bombas. Ya sabes, esas cosas que pueden destruir ciudades enteras. De hecho, las bombas que usaríamos en Marte serían 1000 veces más poderosas que las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Si una bomba explotara en la superficie del planeta, en vez de hacerlo en la atmósfera, habría daños muy graves. No solo destruiría zonas enteras de la superficie planetaria, sino que causaría aún más radiación. Esto también retrasaría nuestros planes en Marte. Es también muy probable que, en vez de calentar Marte, una bomba generara un invierno nuclear. Esto puede ocurrir por el polvo y las partículas en la atmósfera que dejaron las explosiones nucleares. Prácticamente bloquearían la luz solar, lo que produciría que Marte se enfriara aún más. Así que bombardear Marte probablemente no sea la mejor idea. Tal vez deberíamos llevar a algunos humanos a ese planeta en su estado natural, antes de intentar cambiarlo. Hemos escuchado la idea de terraformar la Luna y Marte en nuestro intento por colonizar el espacio. Pero, ¿qué pasa con Venus? Si lográramos terraformar nuestro planeta vecino, algún día podría verse así. ¿Podríamos vivir allí? ¿Qué tan diferente sería la vida a la que tenemos en la Tierra? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si terraformáramos Venus. Aunque no lo creas, la Tierra y Venus son muy parecidos. Muchas veces nos referimos a Venus como la hermana de la Tierra. Tienen casi el mismo diámetro, la misma masa, la misma gravedad y están hechos del mismo material, un núcleo central de hierro y un manto rocoso. Infortunadamente, no hay más que comparar. A diferencia de la Tierra, Venus es extremadamente caliente. Tiene una atmósfera increíblemente densa y vapores tóxicos en su superficie. ¿Qué necesitaríamos para hacerlo habitable? Por más de medio siglo, científicos y astrónomos han lanzado teorías sobre cómo terraformar Venus. Los dos mayores problemas que necesitan solución son la atmósfera y la temperatura de Venus. Actualmente, la superficie de Venus está a 462 grados Celsius, lo suficientemente caliente para derretir el plomo. Su atmósfera, compuesta principalmente de dióxido de carbono, es 93 veces más pesada que la de la Tierra. Han propuesto bombardear Venus con hidrógeno para alterar su atmósfera. Al reaccionar con el dióxido de carbono en la atmósfera, las bombas de hidrógeno crearían grafito y agua. Estos productos caerían sobre la superficie del planeta y lo cubrirían en un 80% con océanos. Sin embargo, no serían tan profundos como en la Tierra. Venus solo tendría el 10% del agua de nuestro planeta. Esta acción requeriría mucho hidrógeno que solo sería posible obtener si lo tomáramos de Júpiter o Saturno. Este enfoque también requeriría hierro particulado, un material que puede ser extraído de los asteroides. Si todo fuera acorde al plan, la densa atmósfera de dióxido de carbono se reduciría hasta ser solo 3 veces más pesada que la de la Tierra. Ok, eso es manejable. Esto también ayudaría a dispersar las nubes de ácido sulfúrico que permanecen sobre el planeta. Bueno, logramos limpiar la atmósfera. ¿Y el calor? Una manera de enfriar la superficie es a través de cortinas solares, una serie de pequeñas naves o una gran lente que desvíe los rayos del sol. Estas cortinas solares pueden ser ubicadas en la superficie o en la atmósfera del planeta.
Ayudarían a enfriar lentamente el planeta y a reducir la radiación. Otro asunto que debería ser resuelto antes de irnos a vivir a Venus. Además de las cortinas solares, la NASA cree que podríamos construir ciudades flotantes sobre las nubes de Venus. Estas servirían como espacios seguros para vivir mientras encontramos la manera de terraformar el planeta. Para enfriar más a Venus y agilizar el proceso, se instalarían tubos de refrigeración en la superficie. Estos tubos absorberían el calor y lo llevarían a zonas más frías de la atmósfera. Con una atmósfera y una temperatura adecuadas y un aire más limpio, hay otro gran problema que los humanos podrían enfrentar si se mudaran a Venus. Habría días y noches extremadamente largos, pues Venus rota una vez cada 243 días terrestres. Esto significa que un día en Venus tiene 5.800 horas, sin mencionar que es el único planeta de nuestro sistema solar que rota en el sentido de las manecillas del reloj, lo que significa que su amanecer súper lento ocurriría en el oeste, mientras que atardecería en el este. Podríamos crear la ilusión de un día de 24 horas al usar grandes espejos que roten para así reflejar la luz del sol. Si lo lográramos hacer correctamente, Venus sería justo como nuestro hogar, aunque con un poco menos de gravedad. Después de que ocurriera todo esto, Venus finalmente sería habitable. El planeta aún tendría una rotación y una vista del sol muy diferentes, pero podría ser un lugar donde los humanos podrían vivir. Algunos científicos creen que podría ser un planeta de respaldo en algún momento. Estudiar más a Venus podría enseñarnos más sobre la Tierra. Venus sufre un increíblemente fuerte efecto invernadero, que es la causa de su atmósfera tan densa y su temperatura extrema. ¿Qué pasaría si los humanos pudiéramos vivir en algún lugar fuera de la Tierra? Digamos la Luna. Obviamente no podemos empacar y mudarnos allí hoy mismo. ¿Y si la terraformáramos y la volviéramos una réplica de la Tierra? ¿Cuánto tiempo nos tomaría volver a nuestro satélite natural un lugar habitable? ¿Cómo se vería esta versión de la Tierra en la Luna? ¿Sería algo posible de lograr? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si terraformáramos la Luna. ¿Te has preguntado por qué escogimos la Luna y no Marte? Con toda el agua congelada bajo su superficie, el planeta rojo parecería el mejor candidato para servirnos como una segunda Tierra. Pero al no tener experiencia en la terraformación de otros planetas o estrellas, deberíamos considerar primero la colonización de nuestro satélite natural. Obtiene 2 veces más luz solar que Marte y está a solo 3 días de viaje desde nuestro planeta. En resumen, nos llevaría menos tiempo y menos dinero construir una Tierra decente en nuestra Luna. Pero ¿cómo crearíamos un lugar habitable allí? Para ser claros, no estamos hablando de construir una base permanente en la Luna. Nos vamos a volver locos y vamos a transformar la Luna en una Tierra, solo que más pequeña. Por si no lo sabías, debemos crear una atmósfera. Y aquí viene la diversión. Para hacerlo, necesitaríamos bombardear nuestra Luna con cientos de cometas de agua congelada. Los podríamos encontrar deambulando cerca de la Tierra. Estos cometas chocarían con la superficie de la Luna, llenarían las planicies de la Luna con agua y dispersarían dióxido de carbono con vapor de agua, así como algo de amoníaco y metano. Todos estos gases se extenderían cerca de la superficie y se crearía una atmósfera. Los mares recién formados reflejarían mucha más luz solar, lo que haría a la Luna lucir 5 veces más brillante si la observáramos desde la Tierra. Estos asteroides hechos de hielo también le darían un impulso a la Luna. Harían que nuestro satélite rotara a una velocidad cercana a la de la Tierra. Entre más cometas impacten la Luna, más rápido rotará. Un día lunar pasaría de los increíbles 28 días terrestres a solo 60 horas. Ya que nuestro satélite no rotaría en su eje a la misma tasa que orbita la Tierra, no estaría atada su rotación a la de nuestro planeta. Para entenderlo mejor, esto significa que podríamos ver el lado oscuro de la Luna, aunque ya no sería oscuro. Pero ¿cómo evitamos que la recién construida atmósfera lunar sea despedazada por los vientos solares? Tendríamos algunas opciones.
La primera es la más fácil. La propia rotación de la Luna generaría un efecto dínamo. Este dínamo podría despertar el alguna vez activo campo magnético lunar, que mantendría la atmósfera en su lugar. Si no resultara, tendríamos que instalar un escudo gigante en su órbita. Este escudo funcionaría como un arco de choque artificial, que supliría la falta de un campo magnético. Cuando hayamos encontrado la solución adecuada, llevaríamos plantas modificadas genéticamente para que fueran cultivadas en el suelo rocoso de la Luna. También llevaríamos algunas algas que liberarían oxígeno en el aire. Este sería el comienzo de la vida en la Luna. Finalmente, luego de décadas de duro y costoso trabajo, enviaríamos a la primera colonia humana para que se estableciera en el primer planeta hecho por el hombre. La Luna terraformada se calentaría por los gases de efecto invernadero. Tendría muchas nubes también, y con olas de hasta 20 metros de altura, los surfistas tendrían su propio paraíso. Vivir en la Luna sería como vivir en Florida, pero con solo un sexto de la gravedad de la Tierra. Los colonos lunares podrían saltar hasta 10 metros desde el suelo y permanecer en el aire por 4 segundos. Y si estuvieran en forma y con mucha energía, podrían atravesar el lago de la Luna corriendo. Correr en el agua requiere menos poder muscular si lo haces con gravedad reducida. Imagina un desierto con dunas de arena infinitas, convirtiéndose frente a tus ojos en un paraíso tropical selvático. Pues algo así sucedería si decidiéramos terraformar el desierto del Sahara. Un proyecto de tal envergadura alteraría nuestro mundo, por completo. Podría ser nuestra tabla de salvación ante el calentamiento global, pero también acabaría con los océanos y calentaría aún más el planeta. En pocas palabras, esta transformación tendría dos caras, una positiva y otra, potencialmente desastrosa. Acompáñanos, porque en este episodio estudiaremos el reto más significativo que impondría un megaproyecto como este. Además, trataremos de establecer si eso sería rescatar el planeta o, por el contrario, acelerar su destrucción. Esto es... ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si terraformáramos el desierto del Sahara. Y a fin de cuentas, ¿cómo sería un Sahara terraformado? Habría dos caminos alternativos para lograrlo, pero lo que sí estaría claro es que obtendríamos un territorio completamente distinto al actual. La primera opción es reemplazar la inmensidad del desierto con hileras tras hileras de árboles. Sí, el problema radica en que el Sahara mide unos 9.200.000 kilómetros cuadrados. En otras palabras, es enorme. En términos comparativos, es casi el mismo territorio que, comprende Estados Unidos. Entonces, ¿de cuántos árboles estamos hablando? Si asumimos que habría que plantar un árbol por cada 10 metros cuadrados, necesitaríamos sembrar alrededor de 980.000 millones de árboles para cubrir el desierto entero. ¿Y cómo se compara esto con la selva amazónica? Seguramente allí hay muchos más árboles, ¿o no? Pues si esta fuera la estrategia seleccionada, el Sahara tendría más del doble de árboles que la Amazonia. Actualmente el pulmón del mundo apenas tiene 400.000 millones. Por otra parte, el Sahara necesitaría especies vegetales bastante específicas. Si estás soñando con bosques de pino o secuoyas gigantes, olvídalo. Serían árboles que no requieran mucha agua para prosperar, que puedan sobrevivir con apenas 500 milímetros de agua por año. Ahora, avancemos un poco en el tiempo. Crear zonas forestales en el desierto, por supuesto, haría parte del plan. Aunque sembrar un total de 980.000 millones de árboles es absolutamente inverosímil. Tree Aid, una ONG que se enfoca en la reforestación en África, siembra un árbol cada 19 segundos. Incluso, multiplicando su eficiencia casi por 20 para plantar un árbol por segundo, nos harían falta 31.000 años para cubrir todo el Sahara con vegetación. Para ese entonces ya estaremos viviendo en Marte. En cualquier caso, un Sahara transformado en bosque haría que las vidas de sus habitantes cambiaran significativamente.
Hoy en día residen allí cerca de 2,5 millones de personas. La mayoría, nómadas que se desplazan de un lugar a otro. Una reforestación masiva afectaría el estilo de vida de la gente y acabaría con las especies nativas. Si se pusiera en marcha el plan de transformación elaborado por los países de la región, tendría que incluir la adaptación de sus comunidades y la conservación de sus costumbres y especies animales. Con eso en mente, veamos la segunda opción. En lugar de un bosque gigantesco, este lugar se transformaría de diferentes maneras. Es decir, tendría algunos bosques, pero entremezclados con granjas agrícolas y de pastoreo. Esto implicaría que los habitantes de la región podrían colaborar en el desarrollo del nuevo Sahara. Participarían cultivando las granjas y gozarían de nuevas oportunidades de progreso económico. En este escenario, el plan incluiría la siembra de especies vegetales nativas, que tienen mayores probabilidades de sobrevivir la transformación climática. Se incrementaría la diversidad genética, incrementando las chances de que el desierto pase a ser una zona de bosques sostenibles. Pero este Sahara reverdecido no sería solo un destino novedoso para nosotros. Toda esa vegetación exigiría toneladas de infraestructura para alimentarla con algo fundamental. Sí, el agua. ¿Y de cuánta agua estamos hablando? Regresemos a la primera opción para terraformar el Sahara. Esa de cubrirla con árboles. Los científicos han estimado que un bosque semejante necesitaría aproximadamente 4,9 billones de metros cúbicos de agua por año. Poniéndolo en perspectiva, esa es más agua de la que usa todo el planeta durante 365 días. Es decir, sería como duplicar el consumo mundial de agua para sostener la selva sahariana. ¿Y de dónde provendría toda esa agua? Sorprendentemente, una de las fuentes estaría justo debajo de ese suelo desértico. Sí, África contiene enormes acuíferos y sus reservas subterráneas son inmensas. ¿Podríamos aprovechar esos acuíferos para convertir el desierto en un paraíso subtropical? Probablemente, pero también los secaríamos en unos 30 años. Actualmente varios países los explotan para suplir los requerimientos de sus habitantes. Entonces, si los dedicáramos exclusivamente a mantener los bosques, naciones como Sudán, Libia y Egipto se quedarían sin agua. Debemos pensar en otra solución. A ver, ¿tal vez el océano? Bueno, el empleo de agua de mar tiene un par de inconvenientes. El primero, obviamente, que es salada. De ahí la queja eterna de los marinos. Agua por doquier, pero nada que beber. El otro problema es cómo llevar toda esa agua hasta donde se necesita. Y atacar estos retos podría alterar por completo el plan original. Tendríamos que construir plantas desalinizadoras gigantescas para obtener agua de riego y potable. Ahora, imagina de nuevo ese desierto, pero cubierto de bosques, tierras cultivables y pastizales. ¿Y las zonas costeras? Pobladas de instalaciones desalinizadoras una tras otra. Además, habría algo invisible a plena vista: la vasta red de tuberías subterráneas transportando el agua hasta el corazón del desierto. Operar las desalinizadoras y bombear el agua hasta tan lejos requeriría toneladas de energía. Probablemente reservaríamos parte del desierto para instalar filas de paneles solares que extraigan la energía solar. Con suerte, llegaríamos a cubrir las necesidades energéticas de toda esa nueva infraestructura. Al parecer, este plan funcionaría instalando plantas desalinizadoras y aprovechando algo del agua bajo el Sahara. Sin embargo, los costos serían ridículamente altos. Aunque las tecnologías de desalinización han evolucionado bastante, se prevé que el consumo energético de un proyecto semejante ascendería a $2,000 millones anuales. Y a esto habría que sumarle los costos de materiales y construcción, así como los de operación y mantenimiento de toda esa infraestructura. Y aquí no está incluida la siembra de árboles, instalación de paneles solares y todas las demás cosas necesarias para hacer realidad el proyecto. En definitiva,
Ponerlo en marcha y sostenerlo costaría billones de dólares. Solo una iniciativa global podría reunir semejante presupuesto. Decenas de potencias mundiales tendrían que aportar fondos, sin mencionar que no vendría nada mal una que otra donación por parte de los multimillonarios privados. Por ahora, asumamos que lleguemos a juntar los fondos necesarios. ¿Cómo se desarrollaría el plan? La ejecución de un proyecto tan complejo requeriría la colaboración y coordinación de varios países africanos. También sería indispensable la ayuda de un sinnúmero de organizaciones humanitarias, firmas de ingeniería y expertos en planificación, entre otros. Sin duda, se necesitaría la participación de un montón de fuerzas productivas y tecnológicas. Las economías de estos países, así como las vidas de todos alrededor del planeta, se verían afectadas por un proyecto de esta escala. Aun cuando la tecnología para la construcción de plantas desalinizadoras y la instalación de tuberías subterráneas fuera proporcionada por Occidente, la demanda de mano de obra para el armado de la infraestructura, la siembra de vegetación y el mantenimiento de todo el sistema sería gigantesca. Y una vez terminado, el proyecto atraería a millones de turistas. Médicos, investigadores y profesionales en muchos otros campos también migrarían en busca de nuevas oportunidades, ya sea para apoyar o para estudiar la transformación, lo cual impulsaría más el desarrollo del territorio. A modo de comparación, hablemos de la iniciativa actual conocida como la Gran Muralla Verde, un proyecto dedicado a construir un muro de árboles a lo largo de la frontera sur del desierto del Sahara, creando unos 10 millones de empleos. Un proyecto cuyo objetivo sea terraformar todo el Sahara podría multiplicar esa cifra con facilidad, y una vez terminada la transformación del Sahara, ¿qué pasaría? ¿Qué efectos veríamos décadas en el futuro? Analicemos esta hipótesis. Para hallar una respuesta, retomemos el tema de la Gran Muralla Verde. En 2007 surgió esta iniciativa con el objetivo de contar con un muro de árboles de 8.000 kilómetros a 2030. Cerca de 250 millones de hectáreas de suelo degradado del Sahara debían ser restauradas. Casi 17 años más tarde, apenas se han restaurado 44 millones, menos del 20% del objetivo final. Pero esa lentitud obedece en gran medida a la falta de fondos. Entonces, asumamos que el dinero no es la cuestión, que los países de Occidente se han puesto de acuerdo y dieron el dinero suficiente para terraformar el desierto del Sahara, que tan pronto podríamos levantar la infraestructura, tener bosques sostenibles y empezar a cultivar la tierra. Sin la intervención del hombre, dejando a la naturaleza actuar por sí sola, un bosque se forma en el transcurso de 600 a 1000 años. Y cuando los humanos sembremos árboles y luego dejamos todo en manos de la naturaleza, ese tiempo se reduce a 100 años, mucho más de lo que yo esperaba. Para satisfacer mi impaciencia, busquemos otra solución. Pudiéramos quizás invertir más dinero y mano de obra para acelerar este proceso. Bien, veamos. 10 años. Los primeros 10 años estarían dedicados a la infraestructura. El mundo trabajaría incansablemente en la construcción de plantas desalinizadoras. El agua dulce sería la prioridad número 1. También nos dedicaríamos a demarcar las zonas selváticas y agropecuarias. A la vez, estaríamos preparando el suelo con todos los nutrientes necesarios para el sustento de las especies nativas. A medida que fuéramos avanzando con la infraestructura, empezaríamos a sembrar, probablemente desde las costas hacia el interior. 20 años. La segunda década serviría para extender la red de tuberías hacia otras partes del Sahara. La siembra de árboles y el desarrollo de tierras cultivables o de pastoreo seguiría creciendo. Con el progresivo aumento de vegetación, el suelo empezaría a transformarse. La alteración de los ciclos pluviales dejaría atrás el clima desértico, reemplazándolo por uno más tropical. Ahora, ¿lograría este descomunal proyecto de reforestación contrarrestar el calentamiento global?
eliminaría todo el exceso de carbono que le hemos inyectado a la atmósfera? El ciclo lo tenemos claro. Los árboles capturan el dióxido de carbono que nosotros producimos en grandes cantidades. Entonces, sí, ayudaría, pero ¿bastaría? Algunos científicos pronostican escenarios donde las emisiones siguen creciendo con rapidez. Seguramente, el surgimiento de una selva descomunal como la del Sahara podría ayudar a transformarlas y así ayudar al planeta. Así que, sí, sumar toda esta vegetación serviría, pero podemos hacer más esfuerzos para reducir las emisiones de dióxido de carbono. 50 años. A los 50 años de haber arrancado el proyecto, el Sahara sería un manto verde, pero no todo sería positivo. Podría acarrear 3 efectos colaterales bastante perjudiciales para el planeta. El primer desastre, una imprevista elevación de las temperaturas globales. Aunque extraer carbono de la atmósfera reduce el efecto invernadero y enfría la Tierra, estos nuevos bosques y praderas también producirían otro cambio. Absorberían más energía solar que la arena antes ahí depositada, haciendo que la temperatura superficial aumente radicalmente. Pero nadie está seguro de si algo así llegaría a ocurrir. La evidencia sugiere que sobre las selvas se forman nubes más espesas, perfectas para reflejar la luz solar. Así que, después de todo, tal vez sí nos sirva tener un Sahara verde. No obstante, terraformarlo podría generar otro impacto inesperado. Uno que afectaría a regiones del mundo a millones de kilómetros de distancia, y me refiero a lo que le haría a la vida marina. Puede que para ti la arena no sea más que una molestia, esos diminutos granos que se te pegan a los pies cuando vas a la playa, pero la arena del Sahara cumple un propósito bastante particular. Las tormentas de arena arrastran esos granos hasta el océano Atlántico, llevando nutrientes fundamentales para la vida submarina, tales como nitrógeno, fósforo y hierro, cimientos esenciales de la cadena alimenticia en los océanos. Y si toda esa arena del desierto es reemplazada por vegetación, esas bases desaparecerían de repente. La alta mortandad de muchas especies marinas, incluso su extinción, sería inevitable. Pero la historia de la arena sahariana no termina en el Atlántico. Hablemos del tercer efecto colateral. Los satélites de la NASA han revelado que los vientos la transportan junto con sus valiosos minerales tan lejos como la selva amazónica. Uno de los componentes esenciales para la proliferación de la vegetación es el fósforo. Y cada año llueven sobre el Amazonas cerca de 22 millones de kilogramos de fósforo, todos provenientes del Sahara. Por ende, cubrir toda esa arena resultaría fatal para la selva tropical del Amazonas. 1/4 parte de todo el dióxido de carbono absorbido por la superficie es gracias a la Amazonia. Reverdecer el Sahara podría, al final, dejarla sin nutrientes y llevarla a su muerte. Terraformar el desierto del Sahara sería un proyecto gigantesco y ambicioso que alteraría las vidas de todos en la región. Aunque eventualmente absorbería más emisiones de carbono, traería consecuencias catastróficas a nivel global. Así que, conclusión. La tarea de terraformar cualquier cosa es complicada, incierta y hasta peligrosa. Es uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, creado para extender la exploración a los confines más lejanos de nuestro sistema solar. El siguiente paso en la exploración espacial no está a generaciones de cumplirse, está sucediendo ahora mismo. ¿Y nuestro destino? El misterioso y desolado planeta vecino, Marte. Imagina reiniciar tu vida en este pequeño punto rojo a más de 265 millones de kilómetros de distancia. ¿Qué pasaría si construyéramos una ciudad en Marte? ¿Tendrías que vivir bajo tierra? ¿Con cuántas personas vivirías? ¿Y cómo sería la economía marciana? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si construyéramos una ciudad en Marte. Desde 1975, las únicas cosas de la Tierra que han hecho algo en Marte son los robots y los satélites.
Pero ahora, Elon Musk y su compañía SpaceX quieren cambiar la historia. Su objetivo: crear una ciudad con gobierno, comercio y entretenimiento en Marte. Este plan involucra 1000 naves espaciales y aún más reclutas valientes. Al tener una gravedad menor, con menos personas y solo suministros limitados, vivir en Marte podría darnos una idea de cómo podríamos adaptarnos a la disminución de los recursos en la Tierra. Pero con tanto en juego en las primeras etapas de planificación y abastecimiento, ¿podría la vida en Marte volverse sostenible? Cada gran ciudad comienza como una aldea, ya sea la pequeña ciudad pesquera de Hong Kong o el pueblo de chozas llamado Roma. Así que si quieres que esta colonia marciana se convierta en una ciudad próspera, vas a necesitar más que un puñado de personas. Según el Bordeaux Institut National Polytechnique, se necesitarían al menos 110 colonos para comenzar esta aventura. El plan de SpaceX comienza con 2 naves espaciales que transportan a 100 personas cada una. Con este número de exploradores, tu ciudad tendría suficientes personas para construir más hábitats y estaciones de investigación sin poner en peligro tus recursos. Si te quedas sin comida en esta etapa, sería el final del experimento. El mayor desafío que enfrenta esta ciudad es ser sostenible, sin depender de los envíos regulares desde la Tierra, que solo llegarán una vez cada par de años. Te explico. Con la órbita en forma de huevo de Marte, se necesitan 687 días terrestres para un año marciano. Las misiones con suministros solo se lanzarían cuando la Tierra y Marte se alineen cada 2 años, para reducir así el tiempo de viaje en nuestros mundos. Y después de este viaje de casi 8 meses, aún existe la posibilidad de perder todos esos suministros cuando el cohete aterrice. Dado que la gravedad de Marte es solo 3/8 de la que tenemos en la Tierra, aterrizar de manera segura en la superficie de Marte sería peligroso. Y eso sin considerar la amenazante cantidad de polvo en el aire. De hecho, el polvo en la Luna era muy malo. Entró en los ojos de los miembros de la tripulación y dañó los sistemas de sus naves espaciales. Pero levantar el polvo en Marte podría ser aún más mortal, pues cada partícula está altamente oxidada y cargada eléctricamente. Pero bueno, llegaste a Marte a salvo. ¿Y ahora qué vas a comer? Los suelos clorados de Marte son tóxicos, y si llegan a tu comida, podrían dañar tu glándula tiroides. Eso significa que la agricultura no prosperaría, al menos al aire libre. Bueno, antes de preocuparte por comer, deberás configurar la protección contra las duras condiciones en Marte. Con una atmósfera compuesta en un 95% de dióxido de carbono, el aire en Marte es tóxico. Y no olvides la intensa radiación en la superficie. Con una mayor exposición a la radiación y sin un aire respirable, no sobrevivirás sin un ambiente controlado. Afortunadamente, con la ayuda de esas rocas bajo tus pies, tienes toda la protección que necesitas. Solo 5 metros de material de la superficie de Marte, llamado regolito, proporcionan la misma cantidad de protección contra la radiación que la atmósfera de la Tierra. Este material se procesaría con cemento para crear paredes en capas a través de robots e impresoras 3D. Sería una carcasa protectora. ¿Y qué habría debajo? Instalaciones científicas contenidas en domos, espacios habitables y todas las comodidades de tu hogar. Conectadas por tubos, estas cúpulas te protegerían de las violentas tormentas de polvo en el exterior, que podrían durar meses. Incluso con esta tecnología, Elon Musk asegura que podría tomar hasta 10 años establecer una colonia. Pero es durante este tiempo que tu pintoresca aldea marciana se convertiría en la primera ciudad humana fuera de la Tierra. Dado que no estamos perforando o fracturando este mundo, la red eléctrica en Marte podría ser sostenible desde el principio. Instalaríamos paneles solares para la electricidad y usaríamos gases naturales como el metano para las máquinas.
nuestra huella en Marte podría ser menor y permanecer así, sin importar cuántas personas vivan allí. Y ahora, es mejor que descubras una manera de alimentar a todas estas personas. La baja gravedad en Marte podría disminuir tu masa muscular. Para mantener tu cuerpo saludable, necesitarás más proteínas. Tendrás que servir el equivalente a 110 pechugas de pollo cocidas y 660 zanahorias todos los días. Si una de estas cúpulas tuviera una granja interior, podrías criar los pollos que necesitas para alimentar a tu ciudad y tendrías el estiércol más rico en nutrientes disponible. Si usaras este estiércol en los invernaderos, podrías fertilizar tus cultivos durante todo el año. Pero, ¿cómo podrías irrigarlos? ¿Cómo conseguirías agua? Los científicos aún debaten si existe agua líquida debajo de las capas de hielo en Marte. Pero si existe, esa fuente de agua dulce podría filtrarse para que los colonos la usen para el riego. Con menos gravedad que lleve el agua a una mayor profundidad en el suelo, necesitarías menos agua para mantener vivas a tus plantas, en comparación con la Tierra, pues el líquido se mantendría más cerca de la superficie. Con suministros que llegan solo cada 2 años, tener agua de manantial disponible en Marte cambiaría la forma de operación de la ciudad. Se crearía una infraestructura gubernamental para distribuir y supervisar el suministro de agua y emplear científicos para gestionar las necesidades de filtración. Ahora la ciudad tiene una infraestructura y puestos de trabajo disponibles. Entonces, ¿cómo valorarías el tiempo en términos monetarios? ¿Cómo podrías pagar por productos o servicios? El efectivo pesa demasiado como para viajar al espacio exterior, y las tarjetas de crédito requerirían servicios de Wi-Fi que se comunicaran con la Tierra. Con una brecha de 14 minutos en la comunicación entre Marte y la Tierra, vas a necesitar que algo funcione localmente. Bueno, es posible que tengas que usar una criptomoneda, conocida como Mars Coin. Pero necesitarías haberla adquirido con tu dinero de la Tierra antes de abordar la nave espacial. Si bien Mars Coin solo estaría disponible para los marcianos, este dinero ayudaría a formar un gobierno, a aumentar el comercio y a tener un buen nivel de vida. Con una sociedad en Marte en una etapa tan temprana, tal vez podrías mercadear servicios o aprender a intercambiar bienes, en lugar de depender de un sistema de dinero en efectivo. Si hacemos las cosas bien, la vida en Marte podría ser el modelo para las civilizaciones futuras, libre de las limitaciones de la cultura construida en la Tierra. O podría ser como las películas de ciencia ficción que conocemos. Ok, tal vez Marte es demasiado tranquilo para tu gusto. Si tienes la intención de mudarte a él, tal vez querrías ir más allá de los límites. Entonces, ¿qué tal si viajaras al llamado planeta del infierno? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.